El concepto de un diluvio global se encuentra en todo tipo de mitologías y textos religiosos, hasta el punto de que uno podría pensar que los autores de hace miles de años podrían muy bien haber visto o experimentado algo de esa naturaleza, ya sea por un dios omnipotente, enojado, o quizás por un fenómeno natural más aterrador, como un cambio polar. Estas narrativas, que se remontan a los tiempos sumerios, generalmente siguen el mismo tópico en el que la humanidad cae en desgracia con una de sus deidades, lo que provoca que esa deidad ahogue a la humanidad en una catástrofe global. Por lo general, una persona afortunada, que resulta ser moral y piadosa, es la única que se salva del gran diluvio, y se le ofrece paso seguro, o se le proporciona los medios para sobrevivir. En la Biblia, sabemos que esta persona es Noé, pero en la mitología griega es Deucalión, y en la antigua Mesopotamia es Ibn Utnapishtim. Hoy en día, hay dos escuelas de pensamiento respecto al concepto de este gran diluvio. O bien sucedió lo que llevó a todas estas culturas alrededor del mundo a hacer relatos similares de la catástrofe, o no sucedió y fue simplemente una historia bastante interesante creada por los antiguos sumerios, que luego inspiró historias similares en civilizaciones posteriores. De hecho, a algunos les puede interesar saber que el concepto de un gran diluvio no es original del Antiguo Testamento, sino que este mismo concepto había existido miles de años antes, perteneciente a un pueblo antiguo que no solo adoraba a diferentes dioses, sino que llevaba estilos de vida muy diferentes. Con esto en mente, intentaremos desglosar cómo podrían haber sido estos mundos anteriores al diluvio, basándonos en el material que tenemos disponible, y entender qué tipo de peligros, maravillas y experiencias nos esperaban en un lugar así. Dado que la mayoría de los espectadores están familiarizados con la Biblia y es el relato del diluvio, comenzaremos con la versión del Antiguo Testamento e intentaremos obtener, a partir de pasajes bíblicos, cómo podría haber sido el mundo antes del diluvio. Recuerda dejar tu comentario acerca de cómo tú crees que sobrevivirías al mundo antes del diluvio y de cómo te agradaría vivir 900 años en estas tierras malditas por Dios. Después de todo, no creo que estemos muy lejos de lo que fue el mundo todos esos años atrás. Ahora, si tuvieras una máquina del tiempo y creyeras que el relato bíblico es el correcto, entonces es posible que si llegabas a la era anterior al diluvio, podrías haber echado un vistazo al jardín del Edén. Según los primeros capítulos del Génesis, entendemos que el Dios bíblico creó el jardín del Edén, y que este jardín era esencialmente el lugar de nacimiento del hombre. A partir de las descripciones encontradas en Génesis, sabemos que esto era un espectáculo notable, con todo tipo de árboles, plantas y animales, un lugar tranquilo que fusionaba a la humanidad con la naturaleza. Quizás lo más importante es que había árboles que podían otorgar poderes. El árbol del conocimiento, por ejemplo, dio al hombre el conocimiento del bien y del mal, mientras que el árbol de la vida podía otorgar al hombre la inmortalidad. Dado que la Biblia no entra en muchos detalles sobre el jardín, sigue siendo algo misterioso para los lectores, lo que lleva a algunos a considerar si fue trasladado al cielo después de la traición del hombre, si fue destruido en los años de violencia que siguieron, o si simplemente se marchitó y murió ahora, que ningún hombre podía volver a entrar para cuidarlo. Con esta idea, dependiendo de cuándo llegaste al mundo anterior al diluvio, podrías haber visto el jardín del Edén en todo su esplendor, suponiendo que llegaste en los días de Adán y Eva, o haberlo encontrado como un montón de vegetación crecida en grave necesidad de un jardinero. En cualquier caso, probablemente no habrías querido acercarte demasiado al jardín, incluso antes de que fuera abandonado, porque como sabemos, el Dios bíblico instruyó a un querubín para que guardara la entrada y así evitar que el hombre volviera a entrar y tomara fruto del árbol de la vida, lo que en efecto le otorgaría la inmortalidad. Así que con esto, sabemos que el jardín estaba prácticamente fuera de los límites. Se creía que el querubín dejado de guardia llevaba consigo una espada flamígera, con la cual estaba autorizado a atacar al hombre si alguna vez intentaba regresar. Como si necesitáramos más razones para temer a los querubines, Ezequiel nos proporciona esta descripción de ellos, diciéndonos que cada uno de los querubines tenía 4 caras. Una cara era la de un querubín, la segunda, la cara de un hombre, la tercera, la cara de un león, y la cuarta, la cara de un águila. Ezequiel está bastante afectado por lo que ve, así que es razonable pensar que estos ángeles eran bastante aterradores de comprender. Aún así,
es bueno saber que al menos en lo que respecta a la era anterior al diluvio, este lugar sagrado y este aterrador guardián angélico eran dos vistas que, aunque potencialmente visibles, probablemente era mejor evitar. En otro punto de vista, el mundo antes del diluvio era bastante malo, especialmente en lo que respecta a la comida. Ahora, por supuesto, no es que hubiera restaurantes o Uber en ese entonces, pero debido a la tontería de Adán, la misma tierra en ese tiempo estaba maldita, por lo que el hombre lucharía para cultivar alimentos, lo que le causaría gran dolor y frustración. Sin embargo, parte de esta maldición asegura que el rendimiento de los alimentos contendrá espinas y cardos, lo que hace más difícil sostenerse y más complicado cosechar un verdadero sustento. Con esto en mente, a Adán se le dice que debe comer las plantas de la tierra si quiere sobrevivir, porque de manera realista no había alternativa. Quiero decir, sí, podrías cazar, pero sin herramientas y recursos, probablemente no llegarías muy lejos. Ahora, si naciste más cerca de la época de Noé, entonces es probable que tuvieras mejor suerte para conseguir una comida más sustanciosa. Pero si estuvieras en los tiempos de Adán, es probable que pasaras hambre. Quiero decir, ¿cuántas plantas tendría que comer uno antes de sentirse lleno? Sé que ciertos veganos extremos podrían arreglárselas comiendo de su tierra, pero para los que comemos carne, probablemente sería el fin del mundo. Una idea interesante propuesta por los creyentes de la narrativa bíblica es que si se encontraran en la era anterior al diluvio, sería más probable que hubieran visto el trabajo de Dios de primera mano. Y sí, vemos la magia de Dios desde el momento en que crea el jardín del Edén, pero después de eso, la próxima vez que lo vemos realmente hacer algo es cuando mira con favor la ofrenda de Abel, pero desprecia la de Caín. De hecho, aquí vemos a los dos hermanos sacrificar sus ofrendas a su Dios, solo para que éste incendie las ofrendas de Abel con satisfacción, mientras apenas chamusca las de Caín con humo. También encontrarás que en el mundo anterior al diluvio, las personas vivían más tiempo, mucho más tiempo. Adán vivió hasta los 930 años, Jared vivió hasta los 962, y Matusalén, el personaje más longevo, vivió hasta los 969 años. Con esto en mente, por diseño del Dios bíblico, habrías disfrutado de 800 años adicionales de vida para dominar un talento, aprender una habilidad o tal vez simplemente disfrutar de tu tiempo con tus seres queridos. Ya sea que este periodo extendido de vida sea un regalo o una maldición, depende realmente del individuo. Después de todo, la Biblia no nos dice si un hombre de 969 años era un esqueleto desmoronándose o si tenía la misma vitalidad que alguien de 80 años. En cualquier caso, dependiendo de tu cuerpo y tus preocupaciones de salud, vivir durante cientos y cientos de años puede o no haber sido una bendición. También debe señalarse que otra característica que puede interesar a los espectadores es que en estos tiempos anteriores al diluvio, prácticamente todos hablaban el mismo idioma. Esto se debe a que el hombre aún no había comenzado a construir la Torre de Babel, que Dios detestaba, y por lo tanto, para sabotear al hombre y detener sus esfuerzos, Dios los confundió otorgándoles múltiples lenguajes para que no pudieran entenderse entre sí. Por un lado, la comunicación entre tribus y ciudades vecinas podría haber sido más exitosa. Podría haber habido un mayor sentido de unidad entre los pueblos y podría haber habido un esfuerzo de colaboración más efectivo entre grandes grupos de civilizaciones. De hecho, incluso podrían haber existido diferencias culturales que, con un idioma unificado, podrían comprenderse y empatizarse. Para la época de Noé, el mundo anterior al diluvio habría parecido bastante caótico. Sabemos por el relato de Génesis que había maldad en la tierra, y se nos lleva a creer que esta era una época bastante violenta e impía, donde la mayoría vivía en la depravación y el pecado, aunque la Biblia no es muy específica sobre exactamente qué sucedió durante este tiempo. Si consultáramos el libro apócrifo de Jasher, que nos proporciona una visión alternativa que permite más detalles, veríamos que la gente se asesinaba entre sí, dormía con las esposas de otros, incendiaba las casas de los demás, e incluso forzaba a diferentes especies de animales a cruzarse entre sí. Entonces, si vivieras en el mundo anterior al diluvio, es probable que estuvieras ensuciándote las manos en lo que suena como la versión bíblica de la purga, o probablemente te habrías estado escondiendo y optando por evitar salir por completo. Si tuvieras mucha suerte, podrías haber sido como Noé y continuar practicando tu fe entre todas las cosas malas que sucedían a tu alrededor,
y eventualmente podrías haber obtenido acceso al arca. Ahora supongamos que estuvieras allí en tiempos anteriores al diluvio, y supongamos, por el bien del argumento, que te estabas escondiendo. ¿Significa eso que estabas relativamente seguro? Bueno, como podemos ver en Jasher, es probable que algún lunático hubiera venido y quemado tu casa de todos modos. Pero incluso, si estuvieras lo suficientemente remoto como para no ser encontrado por otro hombre, aún podrías haber sido rastreado por algo aún más aterrador. Un gigante. El relato bíblico nos dice que los gigantes conocidos como Nefelim estaban presentes en esos días, pero realmente no nos dicen mucho más sobre ellos aquí. De hecho, se los describe como héroes en este contexto. Pero si consultáramos un texto apócrifo conocido como el libro de Enoc, veríamos que estos Nefilim eran en realidad criaturas monstruosas y terribles, que surgieron porque los ángeles, una variación conocida como los vigilantes, decidieron tomar a las mujeres mortales y las embarazaron con su semilla angelical. Esto no resultó en un niño angelical, sino en algo tan horrible y repugnante que ni siquiera los vigilantes parecen quedarse para hacerse cargo de ellos. En cambio, se decía que estos brutos corpulentos se desataban en orgías sangrientas, primero consumiendo toda la comida, luego todos los animales, luego a la humanidad misma y a veces incluso entre ellos. Su apetito y sed no tenían límites, y como el texto nos describe, con estos gigantes no se podía razonar, mucho menos podían ser resistidos. Así que, el mundo anterior al diluvio tiene otra sorpresa para ti: gigantes hambrientos e implacables. Algunos que se suscriben al relato de Enoc argumentan que esta fue la razón por la cual Dios causó el diluvio en primer lugar, porque después de que sus propios arcángeles redujeron la manada de los Nefelim, se aseguró de que el resto de ellos, así como la humanidad, se ahogaran. En el épico sumerio conocido como Atrasis, se nos habla de la multiplicación de los humanos y cómo esta creciente población de la humanidad se convirtió no solo en una preocupación para los dioses, sino en una molestia para un dios en particular. Enlil, la deidad principal del panteón, había decidido que la humanidad se había convertido en una molestia. No solo llegó a despreciarlos por lo ruidosos que eran, sino que también se encontró molesto por el hecho de que ya no podía dormir por la noche debido al ruido que hacían. Con esto, resolvió destruir a la humanidad con un diluvio. Enki, un dios que muchos comparan con el Prometeo griego, advierte al héroe de la historia, también conocido como Utnapishtim, que luego adopta el nombre de Nar-Pishtim, de lo que Enlil va a hacer. Le instruye que construya un barco lo suficientemente grande para albergarse a sí mismo, a su familia y animales para navegar sobre el diluvio una vez que llegue. Al igual que Noé, Utnapishtim es elegido por su piedad, y después de que el diluvio ha pasado, él también es bienvenido a este nuevo mundo donde todo comienza de nuevo. Este relato es corroborado más tarde por la épica de Gilgamesh, donde Gilgamesh realmente se encuentra con Utnapishtim, ahora conocido como Nar-Pishtim. Y Nar-Pishtim relata los eventos que soportó y cómo logró sobrevivir. A través de esta mitología, el mundo anterior al diluvio difiere ligeramente del de la Biblia, donde la humanidad es castigada por sus caminos pecaminosos y malvados en el relato de Génesis. La humanidad en el épico sumerio es castigada simplemente por pasar un buen rato. Es porque Enlil no puede soportar el ruido que hace la humanidad, que la humanidad debe perecer. Y así, con eso, podrías decir que vivir en este mundo anterior al diluvio dependía mucho más del estado de ánimo de los dioses. Con esta idea, podrías decir que el dios bíblico causa el diluvio no solo porque está enojado, sino que está herido, está traicionado, está despreciado por sus propias creaciones. Pero Dios, al menos, dejó advertencias a la humanidad, eligió personas para hablar por él y liderar con el ejemplo. Los dioses sumerios, por otro lado, parecían disparar primero y hacer preguntas después. En pocas palabras, si no estabas defendiéndote de gigantes o asesinos fanáticos, tendrías una tierra maldita con la que trabajar. Y claro, podrías vivir como 900 años, pero para la mayoría de nosotros, eso podrían haber sido 900 años de miseria, dependiendo de qué tan cerca naciste de Adán o Noé. Como siempre, si han disfrutado del episodio de hoy, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse para más contenido como este. Hasta la próxima.